Bueno, estamos haciendo un alto durante algunas semanas en nuestro estudio que tenemos del Sermón del Monte y hemos estado repartiendo los apuntes para un corto estudio muy rápido que vamos a volver a hacer. Va a ser como un repaso porque lo hicimos hace unos casi 5 años. Estudiamos la primera epístola de Timoteo. Entonces hoy vamos a volver a hacer este estudio, como le digo, muy rápido de la epístola de Timoteo. Hemos programado un culto por cada un capítulo de la primera epístola de Timoteo, donde le pido que vaya abriendo la Biblia. Y la primera epístola de Timoteo tiene 6 capítulos, así que calculamos invertir unos 6 domingos en este estudio de esta primera epístola de Timoteo, que Pablo le escribe a Timoteo. Y bueno, también aprovechando que estamos en nuestro mes de aniversario, es como un repasar, es como un volver a aprender qué enseña la palabra de Dios sobre la iglesia, porque la Biblia en el Nuevo Testamento, lógicamente, en especial en las cartas apostólicas, hay bastante enseñanza sobre la doctrina de la iglesia. Y bueno, y no solo la doctrina de la iglesia, sino la misión de la iglesia, los líderes de la iglesia, el deber de la iglesia, y podríamos seguir hablando bastante. Y hermanos, en verdad es todo un estudio fascinante sobre estudiar la iglesia. Usted sabe que el campo bíblico que estudia la iglesia se llama la eclesiología, y ese es un estudio muy amplio, muy hermoso, en verdad. Y esta serie, usted puede ver ahí en la carátula del boletín que he recibido, esta serie se titula Una iglesia ejemplar. Es un estudio en base a la primera epístola de Pablo a Timoteo, y eso es lo que vamos a estar haciendo. Y creemos nosotros que a la luz de este estudio de la primera epístola a Timoteo, porque honestamente hay más, pero vamos a concentrarnos en querer decir que en cada capítulo de esta epístola de Pablo a Timoteo encontramos un rasgo o una característica que identifica a la iglesia ejemplar. Y eso es lo que vamos a estar haciendo cada domingo, viendo un rasgo, una característica que identifica a una iglesia ejemplar, una iglesia que actúa de acuerdo a las enseñanzas del Nuevo Testamento, de acuerdo a las enseñanzas del Señor Jesucristo. Bueno, encontramos la característica número 1 es esta. Agarre su lápiz, su lapicero, por favor, para que usted pueda anotar, pueda seguir con la enseñanza que se va a estar brindando. La característica número 1 es una iglesia ejemplar, y escriba ahí, por favor, predica la sana doctrina. Predica la sana doctrina. Eso es muy importante de saber. ¿Verdad que sí? Yo creo que ese es un rasgo característico de una iglesia ejemplar. Una iglesia ejemplar predica la sana doctrina. Ese es algo que a mí me pasó cuando era muchacho. Yo les he contado muchas veces que yo tuve mi encuentro personal con Jesucristo a la edad de 8 años. Era un niño, pero luego fui creciendo, fue pasando el tiempo. Lógicamente yo me metí bastante a leer la Biblia, me metí bastante a leer muchos libros. Muchos de esos libros todavía hasta el día de hoy los tengo en mi biblioteca. Leí bastante leí. Y bueno, entonces me entraba la curiosidad por querer encontrar una iglesia que enseñe sana doctrina. Ya estaba yendo yo a la iglesia bautista, escuchaba la enseñanza, pero mi pregunta era, pero cerca a la casa de mis padres, o sea, más cerca, por decir, habían 2 iglesias de otras denominaciones. Y decía, ¿por qué no puedo ir a una de esas iglesias que están más cerca a la casa de mis padres? Porque la iglesia bautista donde yo asistí toda mi vida, la iglesia bíblica bautista de Comas, que hoy vamos a ir a conocer muchos de nosotros, muchos no lo conocen, por eso digo van a conocer, se encuentra un poquito más distante, algunas cuadras más de la casa de mis padres. Bueno, y créame usted que yo me di el tiempo de visitar esas otras 2 iglesias de otras 2 denominaciones. Las visité, escuché sus enseñanzas, recibí algunas publicaciones que ellos tienen. Y hermano, pasó el tiempo y aún siendo adolescente,
yo me di cuenta que lo que estaban enseñando en esas iglesias no era conforme a la sana doctrina. Y es por eso que yo decidí quedarme en la iglesia bautista, porque ahí encontré una enseñanza sólida, una enseñanza conforme a la palabra de Dios. Y siempre cuando me preguntan a mí, Pastor Hidalgo, ¿usted por qué es bautista? Le digo, yo no soy bautista por accidente. O sea, accidente quiere decir que llegué a una iglesia bautista, escuché la palabra, recibí a Cristo y me quedé ahí. No, yo no soy bautista por accidente, sino que yo soy bautista por elección, le digo. Porque yo decidí quedarme y ser parte de una iglesia bautista. Y siempre cuando me preguntan, ¿y por qué? Lo que ya les dije hace un momento, ¿no? Porque yo encontré que en esa iglesia bautista enseñaban la palabra de Dios, enseñaban la Biblia. Y yo les podría contar cómo nos enseñaban la Biblia en la escuela dominical. Siempre me gustó, siempre me fascinó la enseñanza en la escuela dominical, cómo enseñaban la Biblia. Y aprendí bastante de la Biblia. Y esa es la iglesia bautista donde yo crecí. Y como les digo, y hoy día en la tarde vamos a ir a visitar un grupo de hermanos. Y si alguno de ustedes pueden ir, vayan para que estemos ahí juntos. O sea, sería bueno, ¿no? Hoy día invadimos el templo de la Iglesia Bíblica Bautista de Comas, ¿ya? Y verdad sería bueno, ¿no, hermanos? Vámonos para allá. Bueno, entonces estamos aquí en capítulo 1. Vamos a hacer un estudio rápido, un estudio ligero, solamente resaltando algunos puntos. Y el versículo 1 y 2 dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí tenemos un saludo característico de Pablo que es muy similar a los que él tiene en otra de sus cartas. Pero en el versículo 2 él comienza diciéndonos quién es el destinatario de esta carta. Es Timoteo. Ahora, ¿cómo lo llama él a Timoteo? Lo llama verdadero hijo en la fe. Ahora, es interesante dentro del contexto de esta carta por qué Pablo emplea el calificativo de verdadero. Porque vamos a ver en este primer capítulo de que Pablo también tuvo otros hijos espirituales, pero que a la larga no resultaron ser verdaderos, sino se apartaron de la sana doctrina. Ahora, también Pablo a Timoteo no solamente le dice que es un verdadero, sino le dice es un hijo en la fe. Ahora, aquí la palabra fe, vamos a ir entendiendo a qué se refiere, pero básicamente le voy adelantando que de acuerdo al contexto se refiere a la doctrina. O sea, Pablo consideraba que Timoteo era un verdadero hijo en la sana doctrina, en la sana enseñanza de la palabra de Dios. Y eso es lo que Pablo va diciendo desde un comienzo en esta carta a Timoteo. Ahora, en sus notas, por favor, en el punto número 1 dice, Pablo le encargó a Timoteo que corrija a los que enseñan falsa doctrina. Ese es el encargo que Pablo le hizo a Timoteo, que él tiene que corregir falsa doctrina. Ahora, también es interesante que Timoteo en estos momentos era un hombre, todavía un hombre joven para la época, estaba en sus 30 y tantos años, y Pablo le encargó una tremenda tarea, y es por eso que más adelante Pablo le va a decir, ninguno tenga en poco tu juventud, ¿verdad? Pero Pablo le está encargando que corrija a los que enseñan falsa doctrina. Versículo número 3 dice, como te rogué, porque parece que Timoteo no quería, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, y ahí está, ¿para qué le rogó que se quede en Éfeso? Le dicen, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Lógicamente, este versículo nos hace ver que ya en los días de Pablo habían personas que enseñaban otra doctrina. Es por eso que Pablo lo está dejando a Timoteo en este lugar para que Timoteo ordene, establezca la enseñanza correcta y nadie puede enseñar otra cosa errada, falsa. Ahora, este versículo es un versículo clave para poder entender cuál es el tema de esta carta. ¿Cuál sería el tema? La enseñanza de la sana
doctrina. Ahora, hermano, cuando uno estudia un libro de la Biblia, cualquier libro de la Biblia, usted tiene que siempre leerlo con un pensamiento, ¿no? ¿Cuál es la enseñanza de este libro? Y siempre usted tiene que leer con tanta atención que usted encuentra un versículo, o pueden ser hasta 2 versículos, que le van a indicar cuál es el tema de ese libro. En este caso, este versículo 3 que estamos leyendo, o que ya hemos leído, nos dice cuál es el tema. El tema es que Pablo lo dejó a Timoteo en Éfeso para que él mande con la autoridad de la palabra de Dios que otros no enseñen diferente doctrina. Ahora, en su nota número 2 dice, nuestra única opción ante la falsa doctrina, y yo le digo, ¿usted sabe cuál es la única opción que tenemos ante la falsa doctrina? A ver, escriba usted ahí. Edificación de Dios que es por fe. Edificación de Dios que es por fe. Esa es la única opción que tenemos. En el versículo número 4 vamos a encontrar esta frase que ustedes han escrito ahí. En el versículo número 4 dice, ni presten atención a fábulas, o sea, a mitos, a leyendas, que no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que, y ahí viene, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Así que lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, Timoteo, tienes que enseñar la palabra, eso lo ha dicho en el versículo número 3, tienes que ordenar y tiene que ver que todo esto se haga por medio de una edificación de Dios que es por fe. Ahora, ante esta edificación de Dios que es por fe, vamos a preguntarnos, ¿en qué lugar se lleva a cabo esta edificación? O sea, ¿en qué lugar? ¿Dónde? Hermano, el único lugar es la iglesia local. No existe otro lugar. La edificación espiritual que es por fe es en la iglesia local. Usted en este caso, usted asiste a esta iglesia, usted es parte de esta iglesia, aquí es. Usted de repente nos está visitando, es de otra congregación, allí es, ¿verdad? O sea, usted tiene que estar en una iglesia local. Déjeme decirle que la edificación espiritual no es por medio de la transmisión de un programa, por medio de la radio o por medio del internet, eso no es, ¿verdad? Hay personas que se ponen a ver a algún pastor que enseña por internet constantemente, y yo no digo que está mal, si enseña sana doctrina está bien, hágalo, escúchelo, ¿no? Pero algunos dicen, mi pastor es fulano de tal, yo estoy acá en Lima, Perú, pero el pastor tiene su iglesia allá al otro lado del planeta Tierra. Bueno, ¿cómo puede ser eso posible, verdad? No es así. Hermano, uno para que sea parte de una iglesia local, uno tiene que estar en un lugar específico, reunirse en un lugar específico para que sea parte de la iglesia local. Una vez así me pasó a mí con alguien que me dijo que yo era su pastor. Yo soy su pastor, le dije, ¿quién es usted? Yo nunca le he visto. Usted, le dije, en Palmas Reales. No, sí, yo siempre escucho las enseñanzas de Palmas Reales y por la transmisión. Pero usted no es de Palmas Reales, pues le digo, ¿no? Le agradecemos porque escucha la palabra de Dios, pero donde usted está tiene que asistir a una iglesia local, ¿verdad? Entonces, la edificación, el único lugar es en la iglesia local. Ahora, la otra pregunta sería, ¿y cuál es el único instrumento que tenemos nosotros para llevar a cabo esta edificación? El único instrumento es la Biblia, no hay otro. Déjeme decirle de que en más de 40 años de ministerio, yo no encuentro otro instrumento que tengamos para llevar a cabo el proceso de enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, aquí aparece otra vez la palabra fe. En este versículo que estamos viendo, en este versículo número 4, dice, edificación de Dios que es por fe. Ahora, la edificación de Dios dice que se lleva por medio de la fe. Ahora, la palabra fe, hermanos, en el Nuevo Testamento sobre todo tiene dos sentidos, de acuerdo al contexto donde aparece. En algunos lugares la palabra fe se refiere a una confianza en Dios. Por ejemplo, usted recuerde que dice que la fe viene por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Y eso habla de salvación. Uno llega a la salvación por medio de la fe, ¿verdad que sí? Eso es lo que dice la Biblia. También en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 17 dice, mas el justo por la fe
vivirá. Está hablando de confiar en Dios, está hablando de salvación. Entonces, hay lugares donde la palabra fe se refiere a tener confianza en Dios, a tener esperanza en Dios, en aguardar en Dios. Eso se refiere a la fe también. Pero en otros pasajes de la Biblia, y decimos de acuerdo al contexto, también se refiere como sinónimo de doctrina, como sinónimo de enseñanza. Por ejemplo, hace ya algún tiempo estudiamos aquí en nuestra iglesia la carta de Judas. Y usted recuerde que comenzando su carta a Judas hay una partecita donde él dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahora, Judas nos dice, hay que contender por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahora, ¿a qué fe se refiere? Se refiere a la doctrina, se refiere a la enseñanza. Hermano, nosotros tenemos que llenarnos de tal manera con la sana doctrina que cuando alguien enseña algo falso, nosotros podamos corregir esa falsa enseñanza. Hermano, todo esto nos va haciendo ver que la única manera de edificar la vida espiritual de una persona es por medio de la enseñanza constante, una enseñanza paciente de la palabra de Dios, de la doctrina. Yo sé que existe hoy en día muchos materiales de enseñanza que nos prometen crecer espiritualmente rápido y no se puede, ¿verdad? Yo no sé si usted alguna vez ha oído esos programas que ofrecen en internet bastante, que aprenda inglés usted en 30 días, dice. Bueno, claro, vas a aprender algunas palabras, nada más saludos, despedidas y cositas así, nada más, ¿verdad? Pero no vas a aprender a hablar fluidamente en 30 días. Entonces también existen programas de enseñanza bíblica que te prometen aprender la Biblia en 30 días. Hermano, eso no ocurre. No hay eso, por si acaso. No existe un programa mágico que te haga crecer espiritualmente de la noche a la mañana. Es como que usted, como yo le dijera a usted, ¿usted sabe si existe algún jarabe que le podamos dar a un bebé y que crezca de bebé rápidamente a ser un adolescente? No hay, ¿verdad? No existe. No existe eso. Entonces tampoco no existe ningún secreto, ningún atajo para crecer rápidamente de la noche a la mañana. La única manera de desarrollar la vida de una persona espiritualmente es como dice este versículo 4, edificación de Dios que es por fe. Edificación de Dios que es por fe. O sea, por medio de una constante enseñanza de la Biblia, por medio de una constante enseñanza de la doctrina, por medio de un constante estudio de la palabra de Dios, podemos crecer espiritualmente. No existe otro modo de hacerlo. Ahora, número 3 en su nota dice, la sana doctrina en nuestra vida. La sana doctrina en nuestra vida. Ahí yo me voy haciendo una pregunta y lógicamente que la voy a responder, ¿verdad? La pregunta es, hermano, ¿la doctrina tiene un aporte práctico en la vida del creyente que estudia la Biblia, que estudia la doctrina? Sí lo tiene. La doctrina sí lo tiene. Por ejemplo, déjeme decirle que hay personas que estudian la Biblia y yo creo que la pueden estudiar bastante y la pueden conocer bastante, pero hermano, la estudian solamente a un nivel intelectual y de ahí no pasa nada. El diablo conoce la Biblia, ¿verdad? Pero el diablo no es salvo, el diablo no es un hijo de Dios. Y yo hace años estuve en un evento en el extranjero durante 10 días. Eso era un evento donde convocaron a gente de diversos países para un estudio de diversos temas. Yo estuve en ese lugar y ahí conocí a un teólogo, no bautista por si acaso, y gracias a Dios que no sea bautista, ¿ya? Y este teólogo que yo lo conocí, un estudioso de la Biblia que ha publicado no sé cuántos libros y dicta conferencias, ya está ya mayorcito a estas alturas de la vida, ya no está dando muchas conferencias, pero hermano, cuando yo lo conocí sufrí una terrible decepción, porque durante el evento, cierto día habíamos salido ahí a comprar algo, yo con uno de mis amigos peruano, porque era de diversos países, estábamos comprando y apareció este teólogo que le digo, un estudioso de la Biblia, y se nos acercó y como nos habíamos visto en el evento, nos saludamos y agarró y nos dijo,
Ay, muchachos, vámonos, yo conozco un lugar por allá donde venden licor, venden esto y podemos tomar aquí bastante. No, gracias, yo no tomo licor, le dije. Bueno, y mi amigo también dijo, no, yo tampoco, le dijo, ¿no? Ah, bueno, no saben lo que se pierde, me dijo. Y se fue. Y verdad, y después más tarde apareció en el evento, no apareció ahí que gateando, ¿no? Pero ya se le notaba que había echado sus aguas. Y yo digo, ¿y ese hombre es un estudioso de la Biblia? Sí. ¿Será salvo? Yo no lo creo. Yo no creo. Y el día que se muera, ojalá que algún día reciba a Cristo antes de morirse, ¿no? Para que no se vaya al infierno. Pero hermanos míos, a lo que yo voy es, la doctrina, la enseñanza, el estudio de la Biblia tiene que producir frutos en nuestra vida. Si nosotros estudiamos la Biblia y nuestra vida sigue como sin nada, no hay ningún cambio, seguimos con el mismo estilo de vida, seguimos con el estilo de vida de borracheros, personas llenas de ira, andamos hablando lisuras, andamos emborrachándonos, hablando, bueno, todos somos acá varones, andamos con una mujer hoy, con otra mujer mañana y eso. Entonces, tú no eres salvo, aún no vienes a Cristo, por más que me digas que estás leyendo la Biblia. Entonces, si la Biblia no está operando cambios en tu vida, te falta lo más elemental. Y lo más elemental es tener a Cristo en tu vida, en tu corazón. Mire lo que dice el versículo número 5. Dice, pues el propósito de este mandamiento, y hay que entender todo lo anterior para ver a lo que nos referimos, es, y esto es lo que produce este mandamiento, la doctrina, es el amor, nacido de corazón limpio. Acá hay dos frutos, van, amor, corazón limpio, buena conciencia, y luego habla de fe no fingida. O sea, por lo menos acá se están mencionando 4 aspectos que debe haber en el carácter, en la vida de una persona. Se habla de amor, corazón limpio, buena conciencia, y se habla de una fe no fingida. O sea, no una doctrina con hipocresía, no un estilo de vida fingido, porque yo sé que la costumbre en nuestro contexto latinoamericano es muchas veces asistir a la iglesia el día domingo y vivir una simple religiosidad, una simple hipocresía, colocándonos una máscara, la máscara dominical. ¿Verdad que sí? Esa es la costumbre que existe en nuestro contexto latinoamericano. Y hermano, y no debería ser así, sino que el estudio de la palabra de Dios tiene que producir frutos prácticos en nuestra vida. Y ahí está. Entonces, el estudio de la Biblia, el estudio de la doctrina, no solo es para llenar nuestra cabeza de información, para volvernos más inteligentes, no solo es para ufanarnos y decir yo conozco más que tú, o para decir que yo he leído tal libro, sino que el estudio de la palabra de Dios tiene que producir cambios, tiene que dar frutos en nuestras vidas. Eso es algo muy importante, ¿verdad que sí, hermanos? Algo muy, muy importante es. Luego en el punto número 4 dice, cuando alguien se aparta de la sana doctrina, se vuelve un palabrero, un palabrero. Usted sabe lo que es un palabrero, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra que nosotros usamos en nuestro contexto peruano cuando queremos decir a alguien que habla mucho? Chamullador, ese chamullador, ese chamullo, ese chamullador, decimos, ¿sí o no? Así, ese chamullador, ese palabrero, ¿no? O simplemente nosotros siempre hacemos esta seña, ¿no? No, es como el otro día estábamos en cierto lugar haciendo compras y yo estaba un poquito más allá parado y estaba con el pastor Martín y con la hermana Jenny. Y la hermana Jenny estaba por ahí con la persona que le quería vender algo, ¿no? Y usted sabe que todo vendedor siempre cuando quiere vender su producto habla maravillas, ¿verdad? Te dice que es lo mejor, que no existe nada más en el universo, que sea eso lo único, que tu vida va a cambiar si lo compras, ¿verdad? Y la hermana Jenny estaba ahí, yo la veía que ella estaba allá y pues yo lo compro. Yo estaba más allá y como el vendedor me estaba dando la espalda, yo le decía, te está chamullando. Y Jenny dijo, no, por ahora no quiero, le dijo, ¿no? Y yo le dije, y más allá nos vamos, y le dije, te estaba palabreando, hermana, no te das cuenta, le digo. Mira, yo te voy a llevar a un lugar donde vas a encontrar un mejor producto similar a este y vas a ver, le digo. Y ella me dice, ¿y cuánto le pagan a usted? No me pagan nada.
Y verdad, pues la llevé a un lugar donde encontró un mejor producto, con mejores características, que hacía no solamente lo que le estaban diciendo, sino mejores cosas todavía, ¿verdad? Por eso uno siempre tiene que tener cuidado con los palabreros. Ahora, un palabrero, hermanos míos, habla algo que dentro de sus palabras no hay nada sólido, no hay sustancia, no hay, en nuestro caso, hablando de la Biblia, no hay alimento espiritual. Ese es un palabrero. Un palabrero solamente es aquel que, por ejemplo, tú vas a una iglesia y el predicador está solamente hablando y hablando para entretenerte, hacerte pasar cierto tiempo y, como quien dice, para llenar cierto espacio de tiempo nada más. Ese es un palabrero. Y hermano, y déjeme decirle de que existen muchos palabreros hoy en día, bastante existen hoy en día, que andan así, hablan cualquier cosa menos la palabra de Dios. Ahora, si seguimos leyendo el versículo número 6 y 7, aquí vamos a encontrar que habla de eso. Dice, versículo número 6 dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Ahora, primero que le quiero observar a usted, para que usted note la palabra algunos. Esa palabra algunos es una manera indirecta de referirse a dos personas que Pablo va a mencionar más adelante. Ahora, esta palabra algunos, porque Pablo está hablando aquí de alguien o de algunos en específico, esta palabra algunos se vuelve a repetir al final del versículo 19. Si usted mira el versículo 19 de este mismo capítulo, usted va a encontrar ahí otra vez algunos. ¿Y quiénes son esos algunos que se habían apartado de la enseñanza? Pablo los va a mencionar en el versículo 20 ya por nombre. Ahí está el nombre de esos algunos. Ahora, volviendo a lo que estamos viendo nosotros ahí en el versículo número 6, Pablo dice, estos algunos se apartaron a vana palabrería. Y ahora, ¿y qué era lo que sucedía con estos que estaban, estos palabreros? Dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. O sea, simplemente hablaban y hablaban y hablaban, nada más. Ahora, el que comienza a ser un palabrero, o sea, aquella persona que es un palabrero, aquel predicador que es un palabrero, aquel líder que es un palabrero, simplemente en esencia está buscando justificar su propio pecado. Hermano, todo ser humano tiene su pecado. Entonces, cuando alguien está queriendo justificar su propio pecado, su propia acción pecaminosa, ese es un palabrero. Y eso es lo que le estoy diciendo, que Pablo se refiere en el versículo 19 y lo menciona ya por nombre en el versículo número 20. Ahora, este tipo de personas, los palabreros, hermanos, son los que hablan, lo que Pablo dice en el versículo 7, son los que hablan sin saber nada. Quieren ser doctores de la ley, pero no son nada, dice. Estos hombres o mujeres también que son palabreros, hablan sus propias palabras, pero no hablan la palabra de Dios. Vamos a aprovechar que no hay mujeres para hablar un poco mal de ellas, ¿ya? Vamos, aunque después lo van a escuchar en la grabación, ¿ya? Usted sabe que hoy en día existen muchas llamadas, entre comillas, pastoras. Hermano, yo me quedo sorprendido cuántas pastoras, entre comillas, existen hoy en día. Para empezar, según la enseñanza de la Biblia, no hay ninguna pastora. En la Biblia no hay ninguna pastora, hermanos, ¿eh? Ahora, cuando alguien me dice que no hay, bueno, siendo honestos, sí aparece una vez la palabra pastor en la Biblia, una vez. En el libro de Génesis, y yo ahí siempre me confundo cuál es. En la que se casó con Jacob, o ¿cómo se llama? Raquel, Rebeca, ¿quién es? Raquel, gracias, siempre me confundo. Raquel, Rebeca, no en ese asunto yo. Bueno, Raquel, la Biblia dice que Raquel era la pastora de las ovejas de su padre. Es la única vez que aparece la palabra pastora en la Biblia. No hay más. Y no era pastora de una iglesia, sino era pastora porque ella cuidaba a los animalitos en el campo. Nada más. Así que si una mujer dice que bíblicamente es una pastora, sí, señora, vaya usted a cuidar a los animales en el campo, ¿no? No hay otra cosa en la Biblia. Pero, hermanos, existe hoy en día una gran cantidad de mujeres que se autoproclaman pastoras y, hermanos, y algunas inclusive dicen que son apóstoles.
Bueno, eso es falso. No hay en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde se establece la doctrina de la iglesia, no hay la enseñanza de pastoras. En una ocasión a mi esposa, las personas, bueno, no en una ocasión, sino muchas veces a mi esposa, que ahora está en la presencia de Dios, le decían a ella pastora, ¿no? Hasta que ella tuvo que hablar con alguna persona y le decía, yo no soy pastora, yo soy la hermana Beni nada más, yo no soy pastora. En nuestra iglesia no hay pastoras, no hay. Entonces es algo muy importante, ¿verdad? No existen pastoras. Ahora, a lo que ahí ves esto, yo he escuchado algunas de las enseñanzas, porque no todo, porque me da dolor de cabeza, no me puedo autocastigar tanto también, ¿no? Así que yo he escuchado algunas de las enseñanzas de estas mujeres que se llaman pastoras, y hermanos, lo que hablan, ¿eh? Hablan cualquier cosa menos la palabra de Dios. Y yo no entiendo cómo la gente puede estar ahí diciendo que aprenden de la Biblia cuando no aprenden nada de la Biblia. Y qué triste, ¿verdad? Qué triste. Ahora, cuando alguien simplemente es un palabrero, y a mí se me vino a la mente en estos días esa palabra que está en el diccionario que se llama una cantinflada. Todos recordamos a Cantinflas, ¿verdad? Que Cantinflas hablaba una cosa, pues se enredaba y por acá y uno al final decía, ¿qué dijo? Ni él sabía lo que dijo porque no sabía qué cosa dijo ni qué cosa quiso decir y se hacía un trabalengua, ¿verdad? O sea, una cantinflada es eso. Y yo estaba buscando una definición de cantinflada. Dice, cantinflada se refiere a hablar o a actuar de manera incongruente, disparatada y sin decir nada de sustancia. Esa es una cantinflada, ¿no? Y eso es lo que hacen hoy en día muchos que hablan, son palabreros, hablan cantinfladas, se enredan en lo que dicen y a las finales no dicen nada sustancioso. Ahora, hermanos míos, la palabra del Señor nos advierte de este tipo de personas de tener mucho cuidado. Ahora, hay un principio rector que nosotros siempre debemos de respetar en nuestro diario hablar y en nuestra enseñanza como predicadores, como pastores. El principio rector Pablo lo establece en el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo número 6. Si gusta, anote la cita nada más, yo lo voy a leer. En Colosenses, capítulo 4, versículo número 6, Pablo dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. Y luego Pablo añade, dice, sazonada con sal. Y luego dice, así Pablo dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hay que hablar con gracia, pero también hay que hablar palabras sazonadas con sal. Eso es lo que hay que hacer. Y así tiene que ser nuestro diario hablar. Uno tiene que saber cómo hablar para que uno pueda transmitir la palabra de Dios a otras personas. Palabras sazonadas. Ahora, número 5 en su nota, por favor, dice, el instrumento de la falsa doctrina, el instrumento de la falsa doctrina es el legalismo, Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de legalismo? En sus notas hay una suma que está incompleta y que lógicamente yo quiero que usted la complete y ahí se va a dar cuenta usted que nos referimos con legalismo. Anota ahí en su suma, fe más ley, según el legalismo, fe más ley, ¿qué da? A ver, ¿qué da según el legalismo? Fe más ley, ¿qué da, hermanos? Vamos a ponerle la palabra salvación. Salvación. Según el legalismo, si usted tiene fe en Cristo, pero si a esa fe en Cristo usted le añade el guardar las leyes del Antiguo Testamento, eso le puede asegurar a usted salvación. Y eso no enseña la Biblia. Eso no enseña la Biblia. Ahora, de eso vamos a hablar un poquito, ¿sí? Pero yendo a lo que estamos leyendo nosotros aquí en Timoteo, del versículo 8 al 5, observe por favor lo que dice, y el versículo 8 es clave, aunque luego lo vamos a comentar, pero el versículo 8 dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente.
Hermano, eso es importante. Luego vamos a regresar a eso, ¿ya? Ahora, y luego a partir del versículo número 9 hasta el 10, se va a mencionar para quienes fue dada la ley del Antiguo Testamento. Porque usted sabe que en esencia, la ley no justifica, la ley no justifica. La ley condena, ¿correcto? Vaya grabándose eso en su corazón, por favor, en su mente. La ley del Antiguo Testamento no justifica, la ley condena, porque la ley nos hace ver que somos pecadores, miserables, y que sin Dios estamos condenados, estamos muertos. Eso nos hace ver la ley. Ahora, por eso, ¿para quiénes fue dada la ley? Aquí en el versículo 9 y 10 se va a mencionar a 15 tipos de seres humanos. No son los únicos, pero se va a mencionar a 15 tipos de seres humanos para quienes fue dada la ley. Y yo conforme lo leo voy a decir 1 o 2 para que usted se dé cuenta, ¿ya? Versículo número 9 dice: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para, número 1, los transgresores. Número 2, desobedientes. Número 3, para los impíos. Número 4, pecadores. Número 5, para los irreverentes. Número 6, para los profanos. Número 7, para los parricidas. Número 8, matricidas. 9, para los homicidas. 10, y estamos ya ahora sí en el versículo 10 también. 10, para los fornicarios. 11, para los sodomitas. 12, para los secuestradores. 13, para los mentirosos. 14, para los perjuros. Y 15, para cuanto se oponga a la sana doctrina. O sea, con eso Pablo como que dice remata, ¿no? Si por si acaso de alguien me olvido, para quienes se oponen a la sana enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, hermano, podríamos hablar de cada uno de estos puntos, pero fíjate, son 15, ¿ah? Y si solamente invirtiéramos 2 minutos por cada punto, ahí nada más invertiríamos media hora. Y podríamos hablar bastante. Pero observe usted, porque está muy de moda hoy en día, en el versículo número 10 se habla de que a un grupo de seres humanos para quienes se escribió la ley, para hacerle ver que son pecadores, es para los sodomitas. ¿Quiénes son los sodomitas? Los homosexuales. Aunque hoy en día ya no es ya muy aceptado decir la palabra homosexual, pero esa es la palabra correcta, hermanos míos, es la palabra correcta. Y hoy en día usted sabe que cuando alguien en YouTube pues tiene un programa donde utiliza esa palabra, YouTube le cancela el programa, ¿no? Porque estás haciendo una discriminación a otras personas. Así que de repente este mensaje sale a YouTube y de repente lo cierran, ¡chan! Y nos mandan un aviso, ¿no? Primer cierre, porque creo que son hasta 3, creo, ¿no, Pastor Santiago? Al tercero ya te cierran el canal, ya no tienes acceso, ¿no? Así, bueno, ¿qué haremos? Nos iremos a buscar otro lugar, ¿ya? Pero bueno, entonces, pero esas son 15 razones por las cuales la ley fue escrita para hacernos ver que somos pecadores. Y luego el versículo 11 dice: según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Como le digo, acá hay bastante para hablar, pero no voy a caer en la tentación, ¿ya? Entonces le decía que el versículo número 8 dice así: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Ok? El problema era que en la época de Pablo habían personas que no usaban la ley de una forma buena. A este grupo de personas nosotros lo conocemos como los judaizantes, así lo conocemos, judaizantes. ¿Por qué judaizantes? Porque eran judíos que querían obligar a personas no judías que vivieran como judíos. Y usted va a encontrar que se armó todo un lío en el libro de Hechos, en el capítulo 15. Anótelo porque ese capítulo es clave en el estudio. En Hechos capítulo 15, cuando Pablo tuvo que reunirse con los demás apóstoles y líderes de la iglesia en la ciudad de Jerusalén, hermano, para discutir este tema. Porque en ese entonces había un grupo de hombres que eran judíos que estaban obligando a los no judíos que se convertían a Cristo. Fíjese, a los que se convertían a Cristo le decían: para que sean salvos tienen que circuncidarse. Y hermano, eso no enseña la doctrina del Nuevo Testamento.
Es como si le dijeran a ustedes hoy en día: ¿quieres ser salvo? Sí, quiero ser salvo. Bueno, recibe a Cristo, amén. Y ahora, circuncídate. ¿Y quién te va a circuncidar? El pastor Hidalgo. Y yo siempre bromeo y digo: si no hay problema por mí, pero sufro de Parkinson, digo yo siempre, ¿eh? Por si acaso agarro el cuchillo y no sé dónde voy a cortar, digo ya, ¿no? Y usted me entiende lo que es la circuncisión, ¿verdad? Ahora, entonces imagínese, y eso no está en enseñanza del Nuevo Testamento, eso no hay en enseñanza del Nuevo Testamento. Ahora, es por eso que Pablo, ante este grupo de personas que no estaban usando la ley de forma correcta, Pablo escribe la epístola a los Gálatas. Usted puede, yo le aconsejo, si usted está pensando en esto de la ley, usted lea en otro momento toda la carta a los Gálatas, que es una carta muy breve, donde Pablo va a tratar este tema, porque Pablo les había enseñado a las iglesias de la región de Galacia, Pablo les había enseñado la sana doctrina, y luego Pablo se fue de viaje, y luego Pablo se enteró que los hermanos, las iglesias de esa zona, habían caído en el engaño de los judaizantes. Y Pablo le dice: hermano, dice, ¿ustedes qué han hecho? ¿Cómo ustedes, una vez habiendo conocido a Cristo, van a regresar a la ley? No, le dice Pablo, y Pablo le llama la atención muy fuertemente. Ahora, Pablo, hay una verdad entre tantas que le dice a los Gálatas. Si usted es hábil con la Biblia, vaya rápidamente o escuche nada más. En el capítulo número 3 de Gálatas, acá hay algo muy importante para qué la ley es buena. Miren lo que dice para qué la ley es buena aquí, ¿ah? Gálatas capítulo 3, en el versículo número 24, dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ahora, permítame explicar la palabra ayo, porque no es una palabra que hoy en día usamos mucho. En aquella época, las personas que tenían cierta posición financiera tenían esclavos. Y lógicamente en cada casa no faltaban los niños, los menores de edad, que tenían que ir a la escuela. Por ejemplo, hoy en día, si usted tiene las posibilidades para mandar a sus hijos a un colegio a cierta distancia, usted contrata los servicios de una movilidad escolar. Llega la camioneta o llega el auto a su domicilio a cierta hora, recoge a sus hijos, se los lleva al colegio, ¿verdad? Y así es. Entonces, en aquel entonces había un esclavo o esclava designado para encargarse de llevar al niño desde la casa, lo llevaba hasta la escuela. Ahora, y no lo dejaba ahí, sino que este esclavo, este ayo, se quedaba ahí, vamos a decir, sentado durante todas las horas de clase, esperando que el niño saliera. Ahora, y por si acaso era una persona de toda la confianza para cuidar a ese niño, esa niña, porque también en aquel entonces se pagaba por cada día la enseñanza. O sea, llegaban a la puerta de la escuela y para que el alumno entre a clase tenían que pagar. El esclavo iba con el dinero y pagaba el día de clase. Qué bueno, ¿no? Me gustaría implementar ese sistema aquí en el colegio que tenemos, ¿ya? Pero bueno, entonces... Pero este esclavo, este ayo que se encargaba de llevar al niño, no solamente lo sacaba de la casa y lo llevaba a la escuela, sino que en la casa se encargaba de ayudarle con las tareas. O sea, era una persona educada este esclavo, era una persona que sabía leer, escribir, le enseñaba. Era algo como un tutor, no era su maestro, era como un tutor, le enseñaba, le decía, por ejemplo, cómo caminar por la calle, pórtate bien, mira, no estés caminando así, ¿no? O sea, lo educaba. ¿Y cuánto tiempo lo estaba acompañando? Hasta que llegara a ser adulto. Entonces, eso es lo que la Biblia está diciendo aquí. Cuando dice aquí, si volvemos a leer el versículo 24, ya con esta información de lo que es un ayo, dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ahora, ¿con qué propósito? Lea conmigo las últimas palabras del versículo 24. Dice, a ver, ¿a fin de qué? No les oigo. Claro, el pastor que va a oír si usted es un gritón, entonces no se nos escucha, ¿no? A ver, ¿a fin de que fuésemos justificados por la fe?
Ahí está. La ley no nos salva. La ley, ¿qué dice ahí? Es nuestro ayo. La ley nos ha acompañado, nos ha llevado hasta Cristo. Así como el ayo llevaba al niño desde la casa hasta la escuela, dice, la ley nos ha llevado hasta Cristo. Porque la ley, como dije hace un rato, nos hace ver que somos pecadores. Y una vez que llegamos a Cristo, ¿qué dice este versículo al final? Para que seamos justificados por la fe. Así que no hay nadie que pueda ser salvo guardando la ley. La ley solo nos ayuda a ver que somos seres pecadores y que sin Cristo estamos perdidos y que necesitamos recibir por fe la justificación de nuestros pecados. Eso es. Entonces, si alguien trata de decirnos, tienes que guardar la ley para ser salvo, usted tiene que decirle, estás totalmente equivocado. Ahora, no vamos a hablar, pero usted sabe que hay un grupo religioso en nuestro país que es, y eso tenemos que también jactarnos los peruanos, ¿no? Tenemos nuestra propia secta a nivel mundial, hermanos, ¿verdad? ¿Sí o no? Así como tenemos ahora nuestro puerto de Chancay a nivel mundial, tenemos también nuestra propia secta, una secta que se creó en el Perú, Made in Perú. ¿Saben cuál es esa secta, hermanos, o no? ¿Saben ustedes cuál es la secta? ¿No saben? Los israelitas, ¿sí o no? Fue fundado por un peruano, creado por un peruano, etc, 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 etc. Y los israelitas del Nuevo Pacto enseñan justamente que se tiene que guardar la ley del Antiguo Testamento para ser salvos. Por eso, ¿y esa secta dónde nació? En el Perú. Así que algo siquiera tenemos que exportar del Perú, ¿no? Una secta también, ¿verdad? Algo que se ha creado aquí, que es bien, ¿no? El Perú primero ahora en el mundo, ¿no? En todo, ¿no? Hasta en falsa doctrina también. Bueno, ahora, el versículo 12 al 17, que lo vamos a leer rápidamente porque no está dentro de nuestro tema, pero básicamente aquí se habla de que el predicador de la sana doctrina depende de la gracia de Dios, y un gran ejemplo de esto es el mismo apóstol Pablo. Vamos a leer el versículo 12 al 17, dice, doy gracias a que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Ahora, observa el versículo 14, dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y eso es algo precioso, ¿eh? La gracia, solamente somos lo que somos por la gracia de Dios, por el amor de Dios, nada más. Y luego el versículo 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Y Pablo concluye esta sección diciendo, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén, ¿verdad? Tremendo este apóstol Pablo. Pablo llega a estas alturas de exaltar a Dios, hermanos, porque él está reconociendo la grandeza de la gracia de Dios. Porque realmente, hermanos, si no fuera por la gracia de Dios, literalmente ninguno de nosotros estaría sentado aquí en esta mañana. No estaríamos ni vivos, no estaríamos ni respirando, hermanos. Pero por la gracia de Dios estamos aquí, y como Pablo dice, somos lo que somos por la gracia de Dios, ¿verdad? Así que Pablo reconoce eso. La gracia de Dios es muy abundantemente en nuestra vida. Bueno, entonces, recapitulando un poquito, porque ya vamos a entrar al último punto de nuestro mensaje de esta mañana. Se está hablando acerca de que la iglesia, una iglesia ejemplar, una iglesia que es de Dios, por decirlo así, es una iglesia que enseña la sana doctrina. No es una iglesia donde hay palabrería, no es una iglesia donde hay que se habla cualquier cosa, sino un lugar donde se enseña la palabra de Dios. Y eso es clave. Ahora, y hay gente que no enseña la palabra de Dios, sino enseñan cualquier cosa menos la palabra de Dios. Entonces, ahora en el versículo número 18 al 20, vamos a encontrar lo que usted tiene en su punto número 6, donde dice ejemplos de predicación.
Y usted lo tiene en sus notas, usted ve que dice ejemplo de predicar la sana doctrina, y luego más abajo dice ejemplo de predicar la falsa doctrina. Ahora, ¿quién es el ejemplo de predicar la sana doctrina? Timoteo. Versículo 18 y parte del 19. Versículo 18 dice, este mandamiento, otra vez le dice, hijo Timoteo. Al comienzo le había dicho, hijo Timoteo, verdadero hijo en la fe, le había dicho. Timoteo, verdadero hijo en la fe. Ahora simplemente le dice, hijo Timoteo. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a la profecía que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Ok, aquí hay algo a veces que no se entiende fácilmente, porque uno dice, ¿qué? ¿Hay profecías en la Biblia que hablan de Timoteo? No, no se refiere a eso, sino la forma en que está hecha la traducción, bueno, da a entender eso, ¿no? Pero no se refiere de que hay profecías en el Antiguo Testamento que hablan sobre Timoteo, no, sino que lo que Pablo está diciendo es aquí, Timoteo, hay profecías que se han escrito mucho antes que tú le estás diciendo. O sea, hay profecías que son más antiguas que tu persona le está diciendo. Y eso es lo que tenemos. La palabra de Dios se escribió mucho antes que nosotros. Y de esa palabra que se ha escrito antes que nosotros, que le dice Pablo al final del versículo 18, le dice, milites por ellas la buena milicia. Milites por ellas la buena milicia. ¿Qué quiere decir eso? Militar, servir en el ejército, servir a la patria, estar a las órdenes de una persona que nos manda a hacer algo. Y dice, tienes que militar la buena milicia. Y Pablo más adelante, cuando le habla a Timoteo, le va a hablar, por ejemplo, de que uno cuando sirve al Señor tiene que ser, dice, un buen soldado, le dice. Tiene que ser un buen soldado, le dice Pablo a Timoteo. Y así tiene que ser. Alguien que sirve a Dios tiene que ser un buen soldado. Tiene que militar la buena milicia. Sí, tiene que militar la buena milicia, dice. Y luego al comienzo del 19 dice, manteniendo la fe y buena conciencia. Manteniendo la fe y buena conciencia. Hermano, hay dos cosas que el siervo de Dios que predica la sana doctrina tiene que mantener. Ahí lo dice el versículo 19. ¿Cuáles son? Número 1, tiene que mantener la fe. Y número 2, tiene que mantener una buena conciencia. Cuando se habla de mantener la fe, en el contexto se está hablando de mantener la sana doctrina, la sana enseñanza. Un día, hace algunos años, yo estaba hablando con el pastor Oliver Williams. Usted sabe que el pastor Oliver Williams es el misionero que fundó esta iglesia, y nuestra iglesia este mes está cumpliendo 46 años. Y usted sabe que el pastor William con su esposa, ellos siempre están aquí en Palmas, pero ellos están pasando una larga temporada en los Estados Unidos. Y bueno, ellos ya no estoy seguro cuándo vienen, y ellos van a estar luego unos meses aquí en Perú, y luego ellos ya se van a ir otra vez para ya no regresar a los Estados Unidos, porque ya tienen su edad, van al descanso del guerrero, como decimos nosotros, ¿verdad? Al descanso del hombre, la mujer de Dios que le ha servido tantos años. Bueno, pero estábamos hablando con el pastor William, porque, hermano, yo estoy aquí trabajando en esta iglesia durante ya 31 años. Yo estoy acá 31 años, y en marzo que viene, si Dios lo permite, en marzo estaré cumpliendo 32 años dirigiendo esta iglesia de Palmas Reales. Y hace algunos años yo hablaba con el pastor William y yo le decía, mire, pastor Oliver, usted me dejó la iglesia ya hace tantos años, creo que eso conversamos cuando cumplíamos 25 años acá, y hemos cambiado muchas cosas. Él me dice, sí, ya me di cuenta, ya cambiaron esto, cambiaron la música, cambiaron así. Sí, pastor, hemos cambiado todo. Le digo, hasta le tumbé su escalera que tenía. Sí, me dice, tumbaste mi escalera. Ustedes no saben que dónde había una escalera, ¿no? Santiago sí se recuerda, ¿verdad? Sí. Santiago es muy, muy viejo, no, sino Santiago está conmigo muchos años. ¿Sabe dónde había una escalera? ¿Dónde habían hecho una escalera fuera de los planos? Donde es el cuarto de sonido, ahí atrás. Ahí dentro de ese cuarto de sonido habían hecho una escalera. Y en esa área tan pequeña habían hecho una escalera que, hermano, había que subir. Baja. Es que, Arturo, tú también te recuerdas, ¿sí o no? Tú ayudaste a tumbarla, ¿no? Y te llevaste los fierros después que la tumbaste, me dijo. Y yo me lo llevo los fierros, pastor, para reciclaje, me dijo, ¿no? Tengan cuidado con este moreno, es así, ¿eh? ¿Ya?
Entonces y el pastor William me decía, sí, tumbaste mi escalera, me dice, pero hemos hecho una mejor, le digo. Sí, me dice, por eso no digo nada, me dice. Pero tuve la precaución de primero hacer esa y luego tumbar la otra, por si acaso. No vayan ustedes a decir, ¿qué pasó? Primero la tumbó y cómo subía. No, pues hermano, y yo soy peruano y soy de la U también, pues, ¿no? Inteligente, ¿sí o no? Claro, ¿sí o no? Claro, ¿sí o no? Primero hicimos la escalera y luego tumbamos la otra, ¿sí o no? Claro, ¿cómo? Bueno, sigamos, ¿eh? Entonces, y yo conversando con el pastor William, después de 25 años acá, yo le decía, pastor William, hemos cambiado muchas cosas en Palmas Reales. Sí, me dice. Pero ¿sabe qué pasó, William? Lo único que no hemos cambiado, ni pienso cambiar, es la doctrina, le dije. Me dice, cierto, me dice, cierto. Por eso es que estoy yendo a Palmas Reales, me dice. Porque han cambiado todo, hermanos, hasta las bancas cambiamos, por si acaso. Muchos de ustedes se recuerdan que las bancas que están afuera, esas banquitas que tenemos afuera, antes eran las que estaban acá, ¿recuerdan ustedes? Y cambiamos estas bancas. Hasta tumbamos el bautisterio, ¿recuerdan ustedes? Esto era chiquito, ¿se recuerdan? Pequeñito, uno no podía ni moverse, ¿no? Santiago tocaba su teclado ahí amontonado, chiquitito, Santiago tocaba, no se podía ni mover ahí. Así que un día dijimos, vamos a tumbar el bautisterio, sí, ya, vamos, tumba, metimos comba, hicimos acá abajo hasta el bautisterio ahora. Y creció todo esto, mira. Entonces, yo le digo, hemos cambiado y seguiremos cambiando, hermano, pero lo que nunca debe de cambiar en una iglesia es la doctrina. Jamás. Jamás. Y eso es lo que yo voy inculcando y digo, no, porque los años han pasado, ya no soy el muchacho que llegó aquí en la iglesia hace 32 años casi, han pasado los años, y yo digo, un día tengo que salir de esta iglesia, y no voy a esperar que me voten porque ya estoy viejo, ¿no? Sino, un día tengo que salir del pastorado. Y los hombres que vengan después de mi persona, esos hombres, hermano, tienen que seguir enseñando la sana doctrina. Por eso yo le voy diciendo desde ahora, hermano, cuando uno tiene que elegir a un pastor, no solamente lo elige porque me cae bien, porque es simpático, porque habla bonito. Uno tiene que elegir a un hombre para que predique, dirija una iglesia, porque ese hombre ha mostrado, ha probado que enseña sana doctrina. Eso es muy importante, queridos hermanos. Bueno, entonces cuando uno está en el ministerio, uno tiene que mantener, cuidar ¿qué? Estamos hablando la fe, la doctrina. Y lo segundo, hay que cuidar, mantener una buena conciencia. Ahora, ¿y cómo se mantiene una buena conciencia? Una buena conciencia se mantiene, y eso Pablo lo va a decir en su segunda carta a Timoteo en el capítulo 1, en el versículo 3, si usted gusta, vaya ahí que un par de hojas avance. En su segunda carta, capítulo 1, versículo 3, dice así: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, dice, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Una buena conciencia es una limpia conciencia. Bueno, cuando alguien sirve a Dios con integridad, cuando alguien no está viviendo una doble vida, no hay una doble moral. Ese es tener una buena conciencia. Finalmente, el tiempo nos gana. Yo le prometí a las hermanas arriba que voy a terminar a cierta hora y voy a cumplir con mi palabra. Yo no sé si ellas dejarán de hablar arriba, pero al menos yo voy a cumplir con mi palabra, ¿verdad? Porque usted sabe cómo son las damas, ¿verdad? Aunque haya acá algunas damas, pero las damas solamente usted sabe cuándo comienzan a hablar y nunca sabe cuándo terminan de hablar, ¿verdad? Es un problema femenino, ¿no? Dígamelo usted a mí. Y cuando yo le digo a las hermanas, le digo, dígamelo a mí, le digo, si yo he vivido con la mamá de todas las mujeres de esta iglesia, le digo, ¿no? Así es. Entonces, ahora finalmente, así como hay un ejemplo de predicar la sana doctrina, finalmente hay ejemplos, y en su nota seguimos lo último ya, ejemplo de predicar la falsa doctrina. Y eso lo encontramos en el versículo, la segunda parte del versículo 19 y el 20. Ahora, pero observe el versículo 19 lo que dice. El versículo 19 comienza diciendo, ya lo hemos leído, pero permítame leerlo otra vez, dice, manteniendo la fe y buena conciencia. Y luego Pablo dice, desechando la cual, y ahí nos preguntamos, ¿qué es lo que desecharon estos falsos maestros? La fe y la buena conciencia. O sea, un falso maestro o una falsa maestra, porque también hay mujeres que son falsas maestras, se caracterizan por eso,
porque han desechado la fe, o sea, la doctrina y una buena conciencia. O sea, viven como viven sin darle cuentas a ninguna persona ni a Dios. Eso es lo que hacen. Dice, entonces estos falsos maestros han desechado la fe, la buena conciencia, dice, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, naufragaron. Ahora, esta palabra naufragaron, hermanos, tiene un contexto maravilloso si uno lo estudia. ¿Cuál es el contexto? Pablo era un experto en naufragios. Porque hay una parte donde Pablo, en una de las cartas a los Corintios, Pablo dice, no, he estado en alta mar en naufragios, he estado en cárceles, he estado en azotes, he estado en peligros. ¿Recuerda usted esa sección? Pablo era un experto en naufragios. A ver, trata de contarle una historia a Pablo sobre naufragio. Y Pablo sabía lo que era ser un náufrago. Básicamente un náufrago está expuesto a la muerte, no sabe si va a vivir más, está llevado por la corriente de las aguas, está llevado a la deriva también por el viento que sopla y lo empuja de un lugar a otro. Y a eso se refiere Pablo. Y luego Pablo dice que estos han naufragado, y Pablo va a escribir en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, va a hablar de que el creyente tiene que crecer espiritualmente para que no sea llevado por donde sea por vientos de doctrina, por vientos de doctrina. Ahora, cuando alguien no crece espiritualmente, varones, cuando no crecen espiritualmente en la fe, en la doctrina, viene un viento, una enseñanza que oye usted por ahí y a usted lo aparta de la sana doctrina. Varones, por eso yo aprovecho que estamos aquí en su mayoría varones para decirles, varones, tienen que invertir de su tiempo y de sus recursos para estudiar la palabra de Dios. Tienen que invertir de su tiempo y de sus recursos para estudiar la palabra de Dios. Yo sé que vamos a esgrimir 1001 argumentos y básicamente los varones me van a decir, pastores, que no tenemos tiempo, trabajamos y todo. Yo entiendo, pero tenemos que darnos un tiempo para estudiar la palabra de Dios. Y como siempre le digo, no solamente tiempo, sino invertir recursos. Porque el estudio de la Biblia requiere invertir algo de dinero. ¿En qué? Comprarse una buena Biblia de estudio, comprarse un buen libro o buenos libros, leer, invertir tiempo, hermanos míos. Queridos hermanos, necesitamos crecer en la palabra de Dios. Y Pablo le está diciendo, no, estos han desechado la fe y la buena conciencia, han naufragado en cuanto a la fe. Y Pablo luego los va a mencionar por nombre. En el versículo 20 dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro. No siento varón así, ¿no? Que estoy mirando al hermano que se llama Alejandro, ¿eh? Pero lógicamente no es a ti, hermano mío, no es a ti, ¿no? Ya, pero dice que son Himeneo y Alejandro. Ahora, Himeneo y Alejandro eran dos colaboradores de Pablo, porque Pablo así le va a llamar en otra parte. Fíjense, eran colaboradores de Pablo, ¿eh? Así como Judas anduvo con Cristo durante su ministerio, estos hombres andaban con Pablo, pero se desviaron de la doctrina, comenzaron a enseñar cualquier cosa, comenzaban a hablar cualquier cosa. Uno de ellos por lo menos se menciona explícitamente, Alejandro, dice Alejandro el calderero, se le menciona en otra parte. Este Alejandro dice, se ha ido a otro lugar porque este Alejandro amaba el mundo, o sea, amaba el dinero, amaba lo material, amaba las cosas de este mundo. O sea, ese es un gran problema también para un predicador, para un líder, cuando comienza a amar el dinero, cuando comienza a amar las cosas de esta vida. Y estos hombres se apartaron de la sana doctrina. ¿Y qué hizo Pablo con estos hombres? Fíjese, Pablo agarró y dice, los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea, aquí ya tenemos una enseñanza bíblica que podríamos ir a otro lugar y encontrar base. Cuando alguien enseña falsa doctrina y no se arrepiente, tiene que ser desechado, tiene que ser entregado en las manos de Satanás. ¿Con qué propósito? Para que no blasfeme. Porque cuando una persona no enseña sana doctrina, comienza a hablar cualquier cosa, comienza a blasfemar del nombre de Dios. Resumo todo lo dicho ya en esta mañana, diciéndole,
algo muy importante. Si como iglesia queremos seguir manteniendo la sana doctrina, la enseñanza de la palabra de Dios, todos nosotros como parte de esta iglesia local, tenemos que meternos al estudio constante de la palabra de Dios. Hermano, que nuestra iglesia no solamente cumpla ahora 46 años, sino cumpla 50, 80, 100 años más hasta que Cristo venga. Pero que esta iglesia nunca se aparte de la sana doctrina. Y eso tiene que ser, hermano, ya el trabajo de los que vengan después, pues, ¿no? Que siempre esta iglesia siga enseñando la sana doctrina. Pero todo comienza con la salvación por la fe en Cristo Jesús. Como Pablo va a decir en el versículo 15 de este capítulo 1, Pablo va a decir en el versículo 15 dice, palabra fiel y digna debe ser recibida por todos. ¿Cuál es esa palabra? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El Señor ha venido a salvar a todos los pecadores, ofrece salvación. Y Pablo dice, el primero y el más grande de los pecadores soy yo, dice Pablo, y he sido salvo. Y si Pablo, siendo el primero y el más grande de los pecadores, llegó a la salvación, todo hombre que se acerca a Cristo puede llegar a ser salvo también. Vamos a ponernos en oración un momento. Le pido que incline su rostro, cierre sus ojos. Vamos a acercarnos a Dios en oración y así poder pasar un momentito en la presencia de Dios. Oramos. Padre, damos gracias por esta mañana. Damos gracias por tu santa palabra, la Biblia. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque estamos pasando este tiempo en tu presencia y nos gozamos, nos alegramos. Padre, hay un gozo en nuestro corazón cuando se predica tu palabra. Y también nos gozamos, Padre, porque en el otro piso tenemos a las hermanas de nuestra congregación, a las esposas, a las hijas. Tenemos que ellas están recibiendo buena enseñanza de nuestra hermana misionera que nos está visitando hoy. Gracias, Padre. Que esa palabra que se anuncia aquí, en este lugar, en este salón y en el otro piso, Padre, sea una palabra que caiga en el corazón y produzca fruto a 100%. Santo Dios, te rogamos a ti que bendigas aquí a los oyentes y que todos nosotros como iglesia nos comprometamos a seguir estudiando la Biblia y enseñando la sana doctrina, Padre. Damos gracias por todo en Jesús. Amén, Señor. Amén.